Fue director científico de ABA entre 2002 y 2006. ABA es una asociación para el estudio y la investigación sobre anorexia, bulimia y desórdenes de la alimentación. Lo es también director científico de la comunidad terapéutica La Vela de Moncrivelo, en Vercelli, que también trabaja con anorexias y bulimias graves, así como responsable del Centro Cliné de Milán. Bien, Domenico es un colega que diría que su enseñanza y su transmisión es algo que pone a prueba, tanto cuando viene en su labor de docente, como también en este libro. Este libro, El muro de la anorexia, es un libro editado en 2013 en la colección Mente, Salud y Sociedad, una colección que dirige nuestro colega Vicente Palomera, dentro en la editorial Gredos. Pero tiene varias otras publicaciones. Tenemos dentro de la misma colección Jacques Lacan y el problema de la técnica en psicoanálisis, también de esta colección, así como uno de muy reciente aparición, de este 2013, que es La comida y el inconsciente, psicoanálisis y trastornos alimentarios, en 3H. Bueno, es un autor decidido, prolífico. No voy a presentar todo, simplemente quizá algunos artículos que pueden encontrar en castellano, solo he recogido esto. En la encrucijada anorexia-bulimia tenemos artículos, bueno, es una publicación bilingüe. Colaboró también dentro de Gredos en una compilación que hizo Shula Eldar, Mujeres una por una, y tenemos también trabajos suyos en la revista de nuestras bibliotecas, en Colofón, el boletín de la Federación Internacional de Bibliotecas de la Orientación Lacaniana. En este caso, por ejemplo, el 33. Les he señalado solamente aquellos volúmenes en los que nos encontramos con textos en castellano sobre la anorexia. Bien, ¿qué decir en relación, unas líneas a la publicación que hoy nos convoca? Diría que se trata de un trabajo riguroso que avanza paso a paso, digamos, articulando la praxis y la teoría psicoanalítica, haciendo todo un recorrido por diferentes orientaciones que han tratado sobre este tema, pero a fin de interrogarnos a nosotros mismos sobre cuál es el estatuto sintomático de la anorexia, cuál es su lógica, en qué lógica se sostiene, qué función tiene, cuál es su funcionamiento. Bueno, todo esto creo que lo hace apostando por una reformulación del enfoque analítico en relación al tratamiento de la anorexia mental a partir de la orientación lacaniana, y no solo hace un recorrido histórico, digamos, de las publicaciones en diferentes orientaciones que han habido, sino también que entra en debate con otros colegas de la orientación lacaniana misma. ¿De qué está hablando en este libro? Está hablando, digamos, sabemos que cuando se trata de la anorexia se trata de una clínica difícil. Creo que su título, al tomar el significante muro, da cuenta ya de esta particularidad, de la particularidad que se pone en juego en un parletre que se presenta en una relación, nos dice Domenico, egosintónica y de plena identificación a su síntoma, diciendo incluso ese síntoma vale más para ella que ella misma. Y justamente me parece que esto va a ir saliendo a medida que vayamos dialogando
con mis colegas, que ahora presentaré. Domenico parte de una tesis o va construyéndola a su vez, creo. Nos dice que se trata de una clínica en la que paradojalmente encontramos a la entrada la estructura real del síntoma en cuanto tal, con su núcleo de goce intratable y privado de una relación sustancial con el significante. Es decir, que más que de forma residual, hay algo que lo encontramos al principio, de una forma descarnada, de una forma cruda, diría, extrema incluso. Es decir, casi pensando como una clínica al revés, encontramos al principio aquello que habitualmente es un resto, un residuo en la clínica, en la neurosis, la clínica que hace la neurosis. Entonces, si partimos de esta clínica, que digo un poco al revés, está la cuestión de cómo convertir eso que es egosintónico, eso que es sin otro, en un enigma para el parletre, en tanto una condición de posibilidad para la clínica. ¿Cómo operar ahí? ¿Cómo llegar a hacer mella, digamos, en lo real del goce que está en el corazón del síntoma en estos casos? Bien, Domenico Cosenza nos brinda una enseñanza a partir de su praxis que se desprende de esta misma tesis, diría. Es de lo que vamos a hablar hoy. Para ello hemos invitado a dos colegas, Silvia Grases y Elvira Guilañá. Ambas son psicoanalistas en nuestra ciudad, en Barcelona, miembros del LP y de la MP. Silvia Grases, además, es quien ha traducido este libro, que debo decir que se lee como si fuera su lengua original en castellano, y eso se agradece, a lo bien escrito y a lo bien traducido. Ella trabaja e investiga sobre la clínica de la anorexia y la bulimia en la asociación EVA. EVA es un equipo de atención e investigación en bulimia y anorexia, donde es directora y socia fundadora desde el año 2001, se fundó, creo. Elvira Guilañá es analista, miembro de la escuela. Ella está doctorada en psicología clínica por la Universidad Autónoma de Barcelona, es docente de la sección clínica de Barcelona y del Instituto del Campo Freudiano, responsable además del área de psicoanálisis aplicado y del grupo de investigación Psicoanálisis y Medicina, donde está trabajando justamente la cuestión del cuerpo, es uno de los ejes de este curso. Es además responsable del área de salud mental del Instituto Genos. Les he pedido para esta ocasión que más que hacer toda una presentación del libro, pensaran cuestiones a debatir, a preguntar, por supuesto haciendo un recorrido por el libro, pero no. Entonces, si les parece, voy a dar la palabra a Silvia Grases, que nos va a hacer su presentación y sus preguntas, a continuación a Elvira Guilañá, y vamos a entrar con las respuestas, con el debate, con la sala, digamos. Bienvenidos a los tres y a toda la sala. Bueno, gracias. En primer lugar, un agradecimiento a la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona, a su directora Laura Canedo, por esta invitación, porque para mí me produce mucha satisfacción estar hoy aquí, es realmente una ocasión especial. Por un lado porque, bueno, como decía Laura, yo también trabajo en el campo de la clínica de la anorexia y es a través de esta pasión compartida que conocí a Domenico Cosenza ya hace unos cuantos años. Y también porque he podido colaborar con este libro en la edición española y de alguna forma pues también formo parte, ¿no?, de este libro, tanto en la traducción como en el prólogo. Y esto se lo agradezco especialmente a Vicente Palomera, director de la colección. Bueno, lo primero que quería comentar es que en mi encuentro con este libro, para mí, primero hubo algo de la sorpresa. El encuentro con el libro para mí fue primero con el original italiano, hace un tiempo, Il muro de la anorexia,
Y recuerdo que ya entonces le pregunté a Domenico, pero ¿qué es eso de la anorexia vera? Y bueno, después tendremos ocasión de situar mejor este concepto, anorexia vera, anorexia verdadera, pero lo quiero tomar ahora para destacar el carácter, yo creo incluso podría decir subversivo, del libro, para mí respecto a los recorridos clínicos y de investigación que yo conocía hasta la lectura de este libro en los colegas italianos que trabajaban en el campo de la anorexia. Diría que también podría plantear que es un libro subversivo para el psicoanálisis mismo. Creo que el propio autor señala cómo el valor paradigmático de la anorexia cuestiona el fundamento mismo de la clínica psicoanalítica clásica. Hay que decir que en el muro de la anorexia el autor hace un retrato fidedigno, muy preciso, muy detallado de la posición anoréxica que da título al libro, este muro. Y me parece fundamental entender este valor para entender también y situar las cuestiones que se van a desarrollar en el libro, el valor teórico y clínico de la investigación, y yo creo que la importancia que este libro está llamado a tener para los psicoanalistas mismos. Antes que nada me gustaría traer aquí a la sala, a este escenario, algunos de los términos con los que el autor nos introduce en la problemática de la posición anoréxica, para de alguna forma transportar algo de ese muro con el que los clínicos que trabajamos en este campo nos encontramos a menudo y que reconocemos bien. Leo algunos pasajes. El sujeto anoréxico, envuelto en su síntoma, aparece como desconectado y eclipsado del campo de la palabra y del lenguaje. Otro párrafo. El sujeto que sufre de anorexia mental constituye un desafío al diagnóstico de estructura, puesto que se presenta, cuando está en la efervescencia de la enfermedad, como un sujeto sin demanda y en ausencia de transferencia. En otros términos, el sujeto tiende a borrarse en el propio síntoma, a formar un todo con él. Otro párrafo que además me parece especialmente ilustrativo. La anoréxica no vive su condición como un problema. Por el contrario, tiene una relación egosintónica, de plena identificación y libre de interrogación enigmática respecto de su síntoma. Por esta razón, no demanda nada a nadie a ese respecto. No tiene nada que decir sobre ello. No desarrolla transferencia alguna, ni tiene la más mínima intención de deshacerse de su síntoma, que, además, vale para ella más que ella misma. El clínico choca con este muro cuando se encuentra en su camino a un sujeto en anorexia mental. Y una última frase. La anoréxica sitúa entre ella y el otro una barrera impermeable de división, insensible a la llamada del sentido y de la interpretación. Bueno, creo que Domenico dibuja muy bien, como pueden ver, el estatuto de rechazo, que es el característico de la posición anoréxica, sobre el que después en el libro hace un desarrollo en 4 declinaciones muy interesantes. Y lo que les quería señalar también es que precisamente cuando el autor ya nos ha dibujado con detalle este difícil escenario en el que se ve el clínico ante la anorexia, donde la enseñanza de la clínica psicoanalítica clásica parece no alcanzar, donde nuestras intervenciones, especialmente la interpretación, parecen perder valor y eficacia, porque topamos con un muro, que es ese muro de un goce irreductible al sentido, un goce que incluso, dice el autor, irreductible al propio significante, porque es un goce que no hace lazo con el otro, hay una desconexión absoluta entre el goce del sujeto y el campo del otro. Pues en ese punto de máxima dificultad es donde este texto aún se crece más, porque el autor empieza a trazar un mapa preciso de una clínica posible, fundamentada en la enseñanza de Lacan y en su experiencia, y que es capaz de incidir en la posición anoréxica, abriendo algunas brechas en ese muro para permitir sentar las bases de un trabajo por la palabra capaz de mellar lo real del goce, nos dice el autor. Y me acerco ya a una primera pregunta, que es una pregunta en relación a la posición anoréxica, que podríamos decir que está en las antípodas del síntoma,
tal como entendemos el síntoma los psicoanalistas, como un enigma que puede ser dialectizable porque hay una pregunta, el síntoma contiene una pregunta que se puede dirigir al otro, mientras que la posición anoréxica aparece prácticamente como un hecho, algo que no se cuestiona. Y lo que quería comentar es que durante mi trabajo con el libro me llamó fuertemente la atención el uso abundante que haces de una expresión que es el sujeto en posición anoréxica o incluso directamente el sujeto en anorexia. Y me parecía que son expresiones que tienen incluso más connotaciones que hablar de una posición anoréxica en sí. Y era una de las cuestiones sobre las que te quería pedir si podías hacer algún comentario. No sé si quieres responder ahora, porque... ¿Cómo? Esperamos un poquito. Muy bien. Después, otra de las cuestiones que también me parecía importante de destacar es el estatuto que aparece en el libro, el estatuto de anorexia mental. El autor rescata, digamos, este término de Lacan al hablar de la anorexia, creo que en el seminario 11, y lo retoma en el libro apoyándose en el concepto de anorexia verdadera, al que me refería al principio, de Carol de Guambreguis. Y me parece que es interesante poder situar bien este concepto porque Carol de Guambreguis defiende una especificidad propia de la anorexia verdadera que distingue de las psicosis con síntomas anoréxicos. Entre otras cuestiones, esto nos conduce a un terreno complejo respecto a la distinción clásica estructural entre neurosis y psicosis, pero es una cuestión con la que de hecho nos vamos encontrando los clínicos que trabajamos en este campo. Y aquí también habría otra pregunta para mí, porque de Guambreguis dice que, lo retoma esto así en el libro, que la psicosis está fuera del discurso de estructura, mientras que la anorexia verdadera está fuera del discurso de hecho. Y haces ya alguna aclaración en relación a cómo la palabra del sujeto está ausente o no tiene valor, gira en el vacío. Pero es algo que me gustaría también poder precisar mejor porque me parece fundamental en la clínica de la anorexia. Y además me parece que esta distinción y el reclamo de esta especificidad para la anorexia verdadera que hace de Guambreguis la conduce, me parece que es una de las cuestiones que la conduce a trazar una distinción neta entre anorexia y bulimia, que es otra de las cuestiones que también se plantea en este libro. Bueno, y una última cuestión que me planteaba en relación a la cuestión de la clínica y de la técnica es cómo tú haces una orientación, vas a dar una serie de indicaciones clínicas muy precisas y muy valiosas, pero sí que hay, digamos, una orientación de fondo que es como, de alguna forma, no apuntar tanto a la dimensión semántica de la palabra, sino más bien a su dimensión de acto, ¿no? Y me parece que, bueno, esta dimensión del acto contenida en la palabra misma es algo que también de lo que me gustaría que pudieras hablar un poco más. Y bueno, de momento me quedo aquí. Bien, gracias Silvia. Doy la palabra entonces a Elvira Irene. Buenas noches. Bien, en primer lugar, quiero agradecer a la directora de la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona, Laura Canedo, la invitación a participar en la presentación de este libro, El muro de la anorexia, con la presencia de su autor, nuestro amigo y colega Domenico Cosenza, y de todos ustedes. Hace unos años, en el 2010, ahora lo comentaba con Silvia Grases, coincidimos también, ella y yo, en la presentación de otro libro de Domenico Cosenza, titulado Jacques Lacan y el problema de la clínica psicoanalítica, ¿no? En este libro ya me llamó la atención la capacidad de Domenico Cosenza de sintetizar en la introducción los puntos más importantes de su trabajo, de su tesis, ¿no? Ciertamente podríamos decir que para esto está una introducción, pero también es cierto que las introducciones bien hechas, bien orientadas, que hacen de guía para una posible lectura,
son también escasas de encontrar. Entonces, este es un punto que también me he vuelto a encontrar en este libro que hoy presentamos, El muro de la anorexia. Encontramos en las publicaciones de Domenico Cosenza también un deseo de transmisión. Y es un deseo de transmisión sin concesiones a la generalización, a la banalización. Es un trabajo, entonces, tal como decía Silvia también, muy riguroso, sistemático y también muy bien documentado. Y este deseo de transmisión es el que nos va acompañando a lo largo de la lectura del libro. Así, en este libro, el autor no se ahorra las preguntas que surgen de la clínica de la anorexia mental y que son muchas, como se irá viendo en esta presentación. Aporta indicaciones y líneas de orientación que va acompañando con fragmentos clínicos, extraídos de una práctica alejada de la idea de una técnica estándar. En cada caso clínico, en cada fragmento clínico que presenta, hay una particularidad, hay una pregunta y hay una orientación que realmente sirve mucho en relación a la clínica. Cada caso pone de relieve en lo particular o momentos de sorpresa, efectos subjetivos, lo logrado y lo fallido en el encuentro con el sujeto anoréxico. Es entonces, de hecho, una lectura crítica. Es una lectura crítica de este muro impenetrable de la anorexia, subrayando las dificultades, pero también, y a mí me parece esto también muy interesante, las condiciones de posibilidad, que confluye, tal como destaca Domenico, en una reformulación del enfoque psicoanalítico de la anorexia mental. Eso es una reformulación. Porque ante este muro topan la medicina, la nutrición clínica, la psicofarmacología y también el psicoanálisis. La clínica de la anorexia entonces convoca tanto al médico como al educador institucional, como al terapeuta, como al psicoanalista, y es así que tiene su lugar de investigación en la red de psicoanálisis y medicina del Instituto del Campo Freudiano en España y en Barcelona en el grupo de investigación de psicoanálisis y medicina de la sección clínica. Domenico Cosenza destacará que el desafío más radical y nuevo se dirige precisamente a la herencia de las prácticas de cura surtidas de la cepa freudiana, o sea, a las curas por la palabra, a las psicoterapias dinámicas y, en última instancia, a la noble madre de todas ellas, el psicoanálisis. De esta reelaboración clínica y epistémica que se va construyendo, hay tres puntos que me han interesado particularmente y que se anudan en la estructura real del síntoma. Es una orientación que nos va a ayudar también a repensar la clínica de lo que denominamos síntomas contemporáneos, las nuevas formas del síntoma, como por ejemplo las toxicomanías. El primer punto ya ha sido desarrollado por Silvia Grases, que es el estatuto del síntoma. Es el punto que Domenico Cosenza dedica el primer capítulo. Voy a pasar entonces al segundo punto, que es la cuestión del estatuto del rechazo. El estatuto del rechazo, el concepto de rechazo en la clínica de la anorexia mental, lo desarrolla en el capítulo 6. Dedica enteramente un capítulo a este punto y sigue la indicación de Lacan en el seminario de la angustia. Recordemos que Lacan en este seminario define la angustia como llave de acceso a lo real y la articula a la falta de la falta y al deseo del otro. Domenico Cosenza se pregunta entonces sobre la llave capaz de abrir la puerta de este campo, que es la anorexia mental. La anorexia en su núcleo estratégico, en su lógica de funcionamiento, más allá de las referencias nosográfico-clasificatorias, que abundan en la tradición de la psicopatología psiquiátrica y psicoanalítica. Tradición psiquiátrica y psicoanalítica que en este libro están ampliamente desarrolladas y documentadas y comentadas en los capítulos 2 y 3, además de los desarrollos de la orientación lacaniana, que dedica todo un capítulo 5. Domenico Cosenza se apoya en las referencias a la anorexia en la enseñanza de Lacan, tanto desde su texto sobre los complejos familiares, del 38, hasta su última enseñanza.
y en las puntuaciones precisas de Jacques-Alain Miller en el seminario El otro que no existe y sus comités de ética, impartido en colaboración con Éric Laurent, en la referencia al núcleo estratégico de las nuevas formas del síntoma, y en particular a la posición anoréxica en su fundamental rechazo al otro. Entonces, hacer del rechazo la clave de la lectura principal del muro anoréxico, o sea, hacer del rechazo el operador fundamental, parecería, en principio, una cuestión obvia, ¿no? Ya que hay una evidencia, dice Domenico Cosenza, una evidencia fenomenológica. Hay un rechazo a la comida, al cuerpo femenino, a la sexualidad, al lazo social y también al tratamiento, ¿eh? Pero, precisamente, dice Domenico Cosenza, esta evidencia fenomenológica es la que permite ir más allá, interrogar la función del rechazo, la función también del síntoma en su estatuto afirmativo positivo de solución, aunque patológica. Y separa, y a mí este punto me parece muy interesante, esta dificultad constitutiva del sujeto, dice Domenico Cosenza, que no es reducible ni a un déficit, ni a una fragilidad del yo, narcisista del yo, o al negativismo. Es una toma de posición ante el otro. En este desarrollo, no voy a extenderme aquí porque tenemos el autor precisamente para que nos hable de ello, pero destaca el estatuto bifronte de este rechazo, en su función de deseo y de goce, y en relación al objeto anal. Y a partir de esta formulación del rechazo, va a extraer 4 matrices, 4 funciones. Son 4 funciones que van más allá de la cuestión clasificatoria, porque son 4 funciones que nos guían en la clínica, que nos dan una gradación de la clínica, que nos dan en cada una de ellas el límite y las condiciones de posibilidad. Son 4 funciones como demanda inconsciente dirigida al otro, como defensa ante lo real, como modalidad de separación, sería como intento de separación del sujeto del otro y del lazo social, y como goce, que constituye, dice el autor, esta última matriz, el enigma fundamental de la clínica de la anorexia mental y el objeto sobre el que gira en particular la investigación de este libro. Entonces, una de las preguntas, de los puntos que me gustaría que Domenico Cosenza pues, nos ampliara un poco, precisamente, es este enigma fundamental de la clínica de la anorexia en relación al goce. Y hay otro punto, el tercero, que particularmente me ha interesado también en relación a su aplicación en la clínica de las toxicomanías también, por ejemplo, que es la angustia y la rectificación subjetiva, porque me ha parecido que es una indicación clínica excelente para saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, cuándo usar la angustia como herramienta y cuándo no hay nada en el sujeto que pueda acoger esta angustia. Entonces, me ha parecido, él dedica todo el capítulo 7 a la angustia y a la rectificación subjetiva, y lo dedica también a los principales puntos de orientación en la cura de la anorexia mental en la perspectiva psicoanálisis lacaniana, y a partir de su experiencia clínica, que es amplia y múltiple en este sentido. En este capítulo, Domenico Cosenza aborda la función del diagnóstico, puntos tan importantes como la función del diagnóstico, la hospitalización, los indicadores del cambio de posición subjetiva, la cuestión del tratamiento de los padres y la familia, y se centra en el trabajo preliminar a todo tratamiento y en la rectificación subjetiva, entendida no como un efecto de reconocimiento de la propia implicación, como sería del lado de la neurosis, de la propia implicación en el malestar del que uno se queja, sino, y esto me ha parecido realmente muy interesante, como una operación de restitución al sujeto de la relación con su angustia, ¿no? Sería la rectificación subjetiva en la anorexia mental como una operación de restitución al sujeto de su relación con la angustia, siguiendo los planteamientos de Carol de Van Bressis y destacando la importancia clínica de esta aparición de la angustia en el tratamiento. Hay un punto que construye
Domenico Cosenza, en relación a la angustia, que es la función decisiva de la angustia en la articulación de la palabra y el cuerpo. Y hay un caso clínico que él presenta diciendo que cuando no se da este anudamiento, si el sujeto no puede pasar por este encuentro traumático que anude palabra y cuerpo, puede pensar que está en una elaboración por la palabra, pero sin el tratamiento, dice, gira, sin ningún tipo de ensamblaje. El sujeto, dice, no tiene ninguna posibilidad de reencontrar una relación con su deseo y cambiar su posición en relación al otro y en relación al goce. ¿Qué pasaría en el caso de la psicosis? También se pregunta Domenico Cosenza, ¿no? Donde la angustia aparece como angustia vinculada a un otro del goce y que este otro del goce puede tomar diversas formas, ¿no? Se trataría, entonces, más que de una rectificación subjetiva, de una rectificación del otro, ¿no? Destaca, en el sentido de operar una separación entre el campo del otro y la irrupción de una invasión de goce. En palabras de Domenico Cosenza, se trataría de sanear el campo del otro. Bien, este es otro de los puntos que diría Domenico Cosenza si nos podría ampliar un poco más y comentar, porque me ha parecido a nivel clínico realmente muy operativo. Bueno, bien, entonces doy la palabra a Domenico Cosenza. Muchísimas gracias de toda la biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona y Laura Canedo, a Vicente Palomera porque ha sido esencial en la publicación de este libro en edición española, a Silvia que lo ha traducido muy bien, a Elvira para sus observaciones muy puntuales y a todos nosotros por la presencia. Veo muchos amigos y colegas. Es verdad que para mí este lugar es un lugar que es ya familiar, entonces me gusta mucho la idea de poder presentar mi libro en su edición española, ante todo en Barcelona, porque es la primera presentación que hago de este libro, ¿no? Tendré otras, pero esta es la primera. Ante todo tengo que decir algo respecto a la génesis de este libro, porque es importante saberlo. Este libro es una tesis. Yo hasta ahora he escrito tesis, no he escrito nada más que tesis. Y ahora que no tendré más que escribir tesis, yo no sé qué haré respecto a la escritura. Lo veremos. Pero así ha sido este libro mi máster en psicoanálisis en la Universidad de París 8, ¿no? Luego yo terminé mi trabajo doctoral hace 2 años y en febrero saldrá en Francia mi tesis doctoral que contiene este libro y algunos otros capítulos que he añadido en los años sucesivos. Tengo que decir que este libro para mí ha tenido un valor importante, así como hacer este trabajo de investigación, de tesis, es decir, ha tenido el valor de una après-coup respecto a todo un trabajo que había hecho en el curso de los años, de lecturas sobre este tema, pero también de experiencias, de encuentros con pacientes, de casos que he tratado en contextos diferentes, en institución, en comunidad terapéutica, en la consulta, en la experiencia de grupos terapéuticos, también en institución. Entonces ha sido para mí efectivamente como un punto de capitón respecto a todo este recorrido, ¿no? Y siendo un punto de capitón, he tenido la exigencia en este trabajo de intentar poner un poco un orden a todo este material que había atravesado en mi trabajo y ir a ver cuál me parecían ser las cuestiones clave en juego en esta clínica de la anorexia. Y podemos decir que un punto clave para mí ha sido efectivamente tomar la anorexia como una encarnación clínica de algo de paradigmático, ¿no? Respecto a lo contemporáneo, a la clínica contemporánea.
Esto no es algo original, es decir, que es algo que ya se sabe, se habla desde mucho tiempo de la toxicomania, de la anorexia como síntomas contemporáneos. Pero la exigencia ha sido para mí de poner más en claro en qué consiste esta posición paradigmática de una nueva clínica. Y todo el trabajo que he hecho ha intentado seguir este hilo de orientación. Este hilo es el hilo para mí de Lacan, ¿no? Sobre todo de Lacan, porque en Lacan he encontrado efectivamente el único autor que ha introducido el nivel que me parece verdaderamente nuevo en la lectura de esta clínica. Es decir, hay niveles de lectura que ya podemos encontrar en otros autores del campo psiquiátrico y psicoanalítico, ¿no? Por ejemplo, la dimensión simbólica en juego o en la anorexia histérica. Esto lo podemos encontrar en otros autores del campo psicoanalítico. Aunque es verdad que Lacan, cuando habla de esto en el 58, habla de algo que no es tan difundido en el medio psiquiátrico y psicoanalítico de su época, ¿no? Introduce ya algo verdaderamente nuevo, ¿no? Cuando hace de la anorexia la encarnación clínica de la irreductibilidad del deseo a la necesidad y a la demanda, ¿no? Es una operación originalísima en la época para el medio del debate alrededor de estos síntomas. Pero lo que es interesante para mí es ver que cada vez que Lacan retoma la cuestión anoréxica, ¿no? La retoma a partir de una exigencia precisa, es decir, reescribir su manera de leer la estructura del inconsciente. Esto es un punto clave, creo, ¿no? Cada vez que Lacan retoma la anorexia, la utiliza como la encarnación clínica de una nueva lectura del inconsciente. Por ejemplo, cuando en el 58, en los seminarios 4 y 5, introduce su lectura de la anorexia, y en el texto yo defino una lectura dialéctico-histérica de la anorexia, ¿no? Como encarnación radical de la irreductibilidad del deseo al campo de la demanda y de la necesidad. Lo hace en un tiempo donde la exigencia de Lacan es precisamente introducir una manera de entender el inconsciente que se puede ubicar más allá de un reduccionismo biologicista del inconsciente, por ejemplo, ¿no? Es introducir la dimensión simbólica como algo que antes de Lacan no había sido aislada para nadie en el campo del psicoanálisis. Podemos decir que, pero para nosotros, el pasaje más original de Lacan respecto a este punto lo encontramos más adelante, es decir, cuando Lacan cumple otro pasaje fundamental respecto al estatuto del inconsciente, es decir, cuando hace de la anorexia una encarnación radical de la irreductibilidad de la posición anorégica a la dimensión simbólica. Es decir, hay algo que no se puede reducir al campo del otro, y este algo es precisamente encarnado por el objeto de goce, ¿no? Y la anoréxica, en la lectura que Lacan desarrolla a partir del seminario 11, pero después, de manera aún más radical, en el seminario 21, es precisamente una lectura donde la dimensión del goce está en el centro de su lectura. Pero es importante ver cómo articula esta cuestión del goce. El goce no se presenta como residuo en la lectura de la anorexia mental de Lacan. Se presenta como algo lleno. Se presenta como un goce absoluto, como un goce sin límites, que pierde la medida, ¿no? Y esto es muy importante para nosotros porque nos dice algo respecto a su manera de introducir la cuestión del objeto nada en su enseñanza adelantada, porque desplaza la cuestión del objeto nada del campo de la dimensión puramente simbólica. En el 58 el objeto nada
Lacan lo entendía aún como un objeto paradigmático del campo simbólico, es decir, era el objeto que permitía el deseo de quedarse siempre como deseo que falta de algo, como deseo insatisfecho, ¿no? Y en este sentido, esta concepción de la anorexia se queda más al lado de la anorexia histérica, podemos decir, ¿no? Lo que hace después es una operación diferente. El objeto nada empieza a ser un objeto de goce lleno, es decir, es un objeto que da a la anoréxica una experiencia de goce que nada, que en ninguna manera ella puede encontrar en otro nivel de experiencia en el mundo. En este sentido, el último Lacan nos permite más de entender algunas características que nos encontramos en la clínica de la así dicha anorexia verdadera o anorexia mental, ¿no? Que no es reductible a la anorexia histérica. Por ejemplo, el fenómeno clínico muy evidente de lo que hemos llamado la egosintonia anoréxica, es decir, el encuentro con la anorexia cuando empieza en un sujeto de este tipo, es un encuentro feliz, un encuentro solución que introduce en el sujeto una sensación de plenitud, ¿no? ¿Cómo puede pasar al toxicómano cuando empieza su encuentro con la droga, ¿no? Es como un matrimonio feliz, podemos decir, ¿no? Y el problema es cómo entender bien lo que está en juego en el nivel fundamental en este matrimonio feliz, es decir, cuál es precisamente la experiencia de goce que la anoréxica experimenta, ¿no? En este sentido, retomo una cuestión de Elvira ahora, ¿no? Que es la cuestión del enigma del goce anoréxico. ¿Por qué es un goce enigmático? Porque es un goce paradójico, paradoxal. Es decir, cuanto más el sujeto rechaza la comida, tanto más goza. Tanto más, no solo tanto más goza, sino en la mayoría de los casos, tanto más empieza a tener una hiperactividad, por ejemplo, ¿no? La paradoja anoréxica es esta: cuanto más el cuerpo pierde de consistencia, tanto más el goce de la anoréxica aumenta. Esto es algo paradoxal, ¿no? Y todos los grandes clínicos que han trabajado en este campo se han puesto este enigma, ¿no? Todos, a partir de la ZEC hasta Lacan y los otros. También algunos de los clínicos que han intentado fundar la psicoterapia contemporánea de la anorexia. Por ejemplo, Mara Parazzoli Selvini se ponía esta cuestión desde el comienzo, cuando era una joven médico que empezaba a ver las anoréxicas en los hospitales, que a la época eran de las moscas blancas, no se veían mucho, hasta el final, hasta la muerte, ¿no? Es decir, la expresión de goce del sujeto anoréxico que está en el punto de muerte y manifiesta un lazo con el síntoma formidable, ¿no? Esto se ve muy bien también en la práctica clínica. Por ejemplo, en muchas experiencias de hospitalización, la hospitalización es algo que el sujeto rechaza, no quiere hospitalizarse. Su reacción a la hospitalización como acto del otro es algo muy difícil, es decir, que se desencadena una oposición muy fuerte en el sujeto, ¿no? Esto nos manifiesta verdaderamente la relación de goce que él tiene con su síntoma. Es algo que a lo cual no puede renunciar, ¿no? Porque renunciar a esto, aceptar la intervención del otro, ya significa de alguna manera introducir un límite que produce algo del orden de una pérdida de goce, ¿no? Esto es intolerable a estos sujetos, porque la experiencia de goce que esta condición le da es algo incomparable respecto a cualquier otra experiencia de goce, ¿no? Esto me parece un punto muy importante, que está en el corazón de la lectura que Lacan introduce cuando formula la famosa frase: la anorexia come la nada.
o come nada, ¿no? Que es paradójica porque es una frase afirmativa, no es una frase negativa. Es decir, es una decisión, es una elección, es una posición, es decir, es una toma de posición frente al otro, ¿no? Es decir, en esta operación el sujeto encuentra su solución y no renuncia a esa solución hasta que puede. Entonces, para el clínico, la condición inicial con estos pacientes es una condición imposible, es decir, te pone con las espaldas al muro, no puedes hacer nada, ¿no? Parece efectivamente poner el clínico en una condición de no poder operar, ¿no? Y la pregunta es cómo se puede hacer delante de un sujeto que no permite intervenir en su posición, ¿no? Que no demanda nada, que parece no articular ninguna transferencia, por lo menos ninguna transferencia simbólica, ¿no? Porque un nivel de transferencia con el tiempo necesariamente se produce. El problema es a cuáles condiciones esto puede ocurrir, ¿no? Esto me parece el punto fundamental. En este sentido, es decisivo distinguir la anorexia histérica de la anorexia mental, porque la anorexia histérica funciona con una lógica que es la lógica de la histeria, que es completamente diferente, una lógica fálica, en una lógica del deseo y de la falta. Aunque tenemos que decir que también el sujeto histérico, cuando encuentra la anorexia de una manera importante, no funciona muy bien en el nivel de la metáfora. Es decir, que algo de la metaforización, de la función simbólica, no sé cómo decir, no es que no está implantado, está implantado, pero se arena, se bloquea, se desactiva, podemos decir, ¿no? Y esto es algo que nos pone en dificultad en el nivel del diagnóstico, porque cuando encontramos también una anorexia histérica en el pleno del síntoma, también con ella nosotros encontramos dificultad, porque también en ella el nivel evocativo de la palabra se queda un poco cerrado, es decir, la dimensión metafórica del lenguaje no, se ha quedado como desactivada. Y tenemos que despertar este funcionamiento, y para despertar este funcionamiento necesita un tiempo bastante largo, porque se trata de algo que se ha quedado desactivado desde tiempo, en algunos casos desde años, ¿no? Y en este sentido el síntoma determina una dificultad en el nivel de la estructura, de la identificación de la estructura, del diagnóstico, ¿no? Esto me parece muy importante. Pero vuelvo a algunas cuestiones que ponía Silvia, ¿no? La cuestión de la anorexia verdadera, ¿no? Me parece una cuestión muy importante porque introducir esta cuestión ha producido un efecto de histerización del discurso respecto a la anorexia, ¿no? En nuestro campo. ¿En qué sentido? En el sentido que la manera más difundida de entender la clínica de la anorexia es, en nuestro campo, es reconducir la anorexia a la estructura, ¿no? De manera directa, podemos decir. El problema es que en muchos casos de anorexia esta operación es muy complicada, es al límite de la impracticabilidad, ¿no? Porque si nosotros ponemos al lado los casos más evidentes, donde hay una psicosis, por ejemplo, clara, con síntomas anoréxicos, por ejemplo, hay algunos casos con delirios religiosos, donde el sujeto desarrolla una anorexia bastante importante, pero en estos casos es clara la relación entre el síntoma anoréxico, ¿no? Y la construcción delirante del sujeto. Este síntoma tiene un lugar preciso en esta construcción, ¿no? En muchos casos con esta caracterización de religiosa van en
van en esta dirección. Por ejemplo, también hay algunos casos de paranoia, ¿no? Donde la comida deviene el objeto paranoico electivo, pero es muy claro que se trata de una paranoia. ¿Por qué? Porque el sujeto desarrolla la certidumbre, por ejemplo, que los otros le envenenan la comida, ¿no? Donde encontramos un delirio de envenenamiento, es muy claro el síntoma, ¿no? Que está en el lado de la paranoia, ¿no? No nos pone particulares problemas de diagnóstico esto. Pero aparte de estos casos, y aparte de los casos donde ya se empieza a ver de manera más clara que la estructura del síntoma anoréxico presenta una vertiente metafórica, que es un mensaje hacia el otro, encontramos una buena parte de casos donde todo esto no es tan claro, ¿no? Yo diría que esto es el campo de la dicha anorexia verdadera, ¿no? Que es un campo donde la reconducción al diagnóstico de estructura es muy difícil. Es muy difícil y para mucho tiempo no podemos entender, ¿no?, dónde ubicar el sujeto respecto a esto. Mi idea es que no podemos entender la anorexia verdadera como una estructura. No pienso esto. Pienso pero que clínicamente es interesante para nosotros tomar en cuenta esta dimensión que de Vambrechis describe con mucho cuidado, donde lo raro que el sujeto nos presenta no es el hecho que hagan desarrollos delirantes o que manifieste algo alucinatorio, no es nada de todo esto, pero sí hay algunos puntos donde se manifiesta una dimensión loca, ¿no? Estos puntos, ¿cuáles son? La relación con la comida, que se presenta en muchos de estos casos como una dimensión fuera del discurso. Es suficiente, para mí esto se ha esclarecido de manera clarísima en mi trabajo institucional, en la comunidad terapéutica, cuando se asiste a un momento de comida con estas pacientes, se ve muy bien que en algunas de estas la relación con la comida es una relación delirante. Es una relación delirante, no tanto por lo que dicen respecto a la comida, sino por lo que hacen con la comida. Ahí hacen cosas delirantes, de verdad. Es decir, empiezan a hacer operaciones con este objeto que están fuera de cualquier articulación simbólica de la relación del sujeto con la comida. Y sin la presencia del otro, de un otro que mínimamente pone un límite, esto produciría un efecto increíble. Esto no solo las anoréxicas, también las bulímicas, ¿no?, que hacen cosas con los alimentos verdaderamente delirantes, ¿no? Esta es una dimensión interesante que encontramos en esta clínica, la dimensión de las prácticas delirantes, de los rituales delirantes con el objeto comida, ¿no? Pero otro punto donde encontramos algo que está fuera del discurso de hecho, ¿no?, como dice de Vambrechis, es lo que pasa en la dimensión de la pulsión escópica, de la mirada, ¿no? Es decir, todo el fenómeno de la dismorfopercepción de la imagen corporal nos introduce a algo que no es simplemente del orden de la alienación, como pasa en la experiencia del sujeto neurótico delante del espejo, ¿no?, delante de la imagen de sí mismo, donde no encuentra nunca en el espejo, en la mirada del otro, lo que puede en cualquier manera representar a sí mismo. La relación de la anoréxica verdadera con el espejo, con la mirada del otro, es una relación donde se ve muy bien que la relación con el objeto mirada es una relación donde el significante no ha verdaderamente incidido sobre este objeto, ¿no?, y vuelve en la experiencia del sujeto como un objeto persecutorio, como algo que retorna en lo real, ¿no?, porque no ha encontrado manera de ser tratado simbólicamente.
Y por esto, cada vez que se produce el encuentro con la mirada del otro, ¿no? Esta experiencia es una experiencia maligna para estos sujetos. Una experiencia, por un lado es una experiencia maligna, por el otro lado, la cosa particular es que el sujeto no puede faltar la cita con este encuentro. Tiene que estar ahí, está como convocado a este encuentro maligno, ¿no? Esta es una particularidad muy fuerte de esta clínica. Entonces, estas son algunas de las características donde nosotros vemos que hay puntos de experiencia de estos sujetos que desarrollan estos síntomas, donde la relación con el goce no encuentra la mediación del otro y se enfrenta con un contacto directo y brutal con el goce, sin mediación alguna, ¿no? Y esto es algo muy, muy específico en este tipo de casos, ¿no? Donde por un lado no tenemos una construcción delirante, verdadera, pero por el otro lado tenemos una relación con el goce que se presenta en algunos puntos claves de la experiencia como algo delirante, efectivamente, pero más en el sentido de la práctica delirante que de la palabra delirante o de la articulación de un delirio verdadero. Esto me parece muy, muy interesante porque encuentro en esto algo muy contemporáneo, que es decir, toda una dimensión de la locura, más que de la locura diría de la psicosis contemporánea, que va más en la dirección de una desconexión, de una relación no mediada con el goce, que en la dirección de una construcción, de una reelaboración secundaria a través de la construcción de un delirio, por ejemplo, o a través de una experiencia alucinatoria de verdad. Es muy particular esto. Un rasgo típico también es la relación con el superior, con lo que nosotros podemos decir el superior, con el mando del otro. El mando del otro se impone en estos casos sin mediación alguna. El sujeto tiene que hacer algunas cosas, no puede decir que no. Pero no construye un delirio sobre esto, simplemente lo actúa este mando. No puede hacer de otra manera que actuarlo, ¿no? Aunque este mando lo conduce en una condición de prostración extrema, ¿no? Son vectores que nos dicen algo respecto a este territorio de la clínica que no podemos con simplicidad encadrar ni en la clínica clásica freudiana, pero que sí es muy útil para nosotros tener en cuenta en una relación dialéctica con la clínica última de Lacan y también con la clínica que nosotros también hemos desarrollado con toda la articulación de la psicosis ordinaria, por ejemplo, ¿no? Porque este es un punto que no se ha tratado mucho. Esto no lo trato mucho en este libro, lo trato más en la tesis doctoral, pero la relación entre la anorexia verdadera y la psicosis ordinaria es muy interesante, yo pienso, porque efectivamente es una de las modalidades donde podemos encontrar una solución de este tipo. Creo que es interesante pensarla en conexión, esta cuestión. Bueno, hay muchas cosas que se podrían decir respecto a la relación con la bulimia sobre la cual me preguntaba Silvia. Yo no tengo la posición tan radical de Van Brechis que dice una anorexia y bulimia no tienen nada que ver la una con la otra. Pienso pero que es interesante el discurso que ella introduce, es decir, no pensar de manera automática que hay un circuito entre anorexia y bulimia. No siempre es así. Hay anorexias que no entran en dialéctica con la lógica bulímica, ¿no? Es mejor no tomar posiciones demasiado universales sobre esta clínica, ¿no? Hay posiciones diferentes. Así como no estoy de acuerdo con la separación neta de Van Brechis, que dice no tiene nada que ver la una con la otra, son cosas completamente diferentes. Al mismo tiempo,
pienso que no todos los casos de anorexia se pueden reconducir en el circuito anoréxico bulímico, que hay situaciones que son estructuralmente diferentes y que no entran en esta dialéctica, ¿no? Que se quedan, por ejemplo, en una posición restrictiva pura para toda la vida, por ejemplo, ¿no? Encontrando en algunos casos una estabilización sobre la anorexia, ¿no? Que permite al sujeto de mantenerse en vida y hacer sus cosas, ¿no? Esto puede pasar mucho. Respecto a la cuestión de la angustia yo pienso que es que clínicamente es clave y nos permite releer el problema anoréxico a partir de la cuestión de lo real, ¿no? Porque efectivamente cuando una anoréxica empieza efectivamente a mover algo, cuando se angustia, cuando empieza a angustiarse de verdad, es decir, cuando la angustia llega y rompe la egosintonia con el síntoma, ¿no? Cuando encuentra algo que no está más bajo control de su síntoma, algo que le escapa, ¿no? Un agujero en el saber, como dice también Lacan, cuando encuentra todo esto, que es lo que de manera continua el síntoma anoréxico va en la dirección de evitar, ¿no? De no encontrar. Cuando encuentra esto, algo puede cambiar. Es decir, se introduce el efecto de angustia. El efecto de angustia es precisamente lo que permite al sujeto de demandar efectivamente algo, de poder demandar algo, es decir, de hacer de su demanda algo no vacío, algo que contiene efectivamente algo del sujeto, ¿no? Una exigencia de cambio o la emergencia de algo enigmático, ¿no? Y en este sentido, la angustia es lo que une el cuerpo y la palabra, ¿no? Porque lo que decía Elvira antes es un punto que me interrogó mucho, es decir, hay muchos casos donde el paciente anoréxico intelectualiza en la sesión, ¿no? Hace todo, llega con sueños, empieza a trabajar, a contar cosas sobre los sueños y el cuerpo se queda en el mismo punto o empeora. Cuando es así, cuando tenemos esta especie de tijera entre el cuerpo y la palabra, esta situación nos muestra que no se ha producido el pasaje a través de la angustia, porque si no se produce este pasaje, esta situación puede continuar y conducir al sujeto a endurecer su síntoma, ¿no? Haciendo una especie de falsa terapia, no sé cómo decir, ¿no? Es muy simple con estos pacientes encontrarse en este tipo de experiencia que pone el terapeuta en una condición de embarazo, de dificultad, ¿no? Porque el paciente llega, cuenta poco, la paciente está muchas veces en una actitud particular, es decir, da de comer al terapeuta lo que supone que el terapeuta se espera y continúa cultivando sus síntomas. Esta es la condición ideal. El problema es que este tipo de operación es una operación que no conduce al paciente hacia lo peor. Deja el terapeuta, por ejemplo, el terapeuta freudiano clásico interpretativo, no puede intervenir en estos casos. Puede intervenir cuando deja al lado la interpretación semántica e introduce un acto. Y dice al paciente, por ejemplo, bueno, si continuamos así, usted tendrá que ir al hospital. Yo no puedo hacer nada más que sostener su hospitalización, ¿no? Ahí se corta el juego de la interpretación semántica y se introduce algo que es del orden de la introducción de un límite, ¿no? Así, por ejemplo, se introduce la dimensión del acto, ¿no? Cuando la única operación posible, lógicamente, para el analista es introducir un corte, un límite, introducir la falta que falta en el sujeto anoréxico, ¿no?
Esto es algo que pasa muchas veces. Es un ejemplo de lo que Silvia preguntaba antes, ¿no? ¿Qué quiere decir una utilización de la palabra como acto? Esto es un ejemplo. La palabra como acto es la palabra que se introduce para cortar el goce, el sujeto del goce donde está atrapado, introduciendo un límite que no tiene ningún sentido, pero interviene precisamente en el punto donde el sujeto y el goce hacen uno, no sé cómo decir, para cortar. Pues para ahora empiezo a responder así, luego si hay otras preguntas. Sí, Tony. Llama la atención la proximidad de la clínica de la anorexia con la santidad. No solamente porque haya casos ilustres de santos como Santa Catalina, que murió de hambre prácticamente, voluntariamente en un contexto religioso, no sé si delicado o no. O luego también las prácticas de los 40 días en el desierto, practicadas el ascetismo de este tipo, San Jerónimo y Jesús incluso, donde parece que entran en un tipo de práctica que no tiene mucho que ver con la comida, sino que tiene más que ver con lo que tú has comentado, que me parece muy interesante, nada. Gozar de nada es terrible, porque en la lengua, en italiano, ni en español, ni en francés, cada lengua trata la nada de una manera absolutamente peculiar, con términos completamente confusos. No quiero nada, hay una doble... es muy difícil enunciar el nombre de lo que no es. Entonces, este gozar de nada, digámoslo así, me hace pensar en la frase de Lacan, del analista, que es un santo, que goza de todo. Pero entre este gozar de nada, por eso digo que el término es ambiguo, no sabes si nada es todo o todo es nada, como dicen los místicos, que tienen razón. Entonces, si no hay una proximidad, o si la clínica de la anorexia nos podría dar alguna pista sobre el goce del analista, precisamente, en esa posición de un santo que goza de todo. Esta es una demanda muy complicada, pero voy a ver lo que puedo decir. Respecto a la mística, hay toda una tradición de estudios, ¿no? Respecto a la relación entre la anorexia y la mística, porque tenemos la así dicha santa anorexia, ¿no? Precisamente la cual hacía referencia tú mismo. Respecto a esto hay toda una tradición también de estudios históricos, ¿no? Que han intentado ver esta cuestión de la relación entre la anorexia y la santidad, con lecturas de varios géneros, históricas, feministas. Hay muchas posibilidades para leer esto. No sé, me parece que hay algunos puntos efectivamente de contacto respecto a la búsqueda de un goce sin límites, ¿no? Pero la impresión, bueno, yo he hablado mucho de esto con Herminia Mácola, que es una estudiosa de los místicos, de las místicas, ¿no? Y que ha escrito sobre este tema, ¿no? Ella me decía una cosa que yo encuentro interesante, que en los místicos, en las místicas, aunque hay fenomenológicamente algunos aspectos que podemos encontrar también en la anorexia, pero no hay una atención respecto al cuerpo como lo tiene la anoréxica, porque la anorexia tiene una atención respecto al cuerpo, no es que no lo tenga, lo tiene en el tentativo de un vaciamiento continuo. Pero también la anoréxica tiene un lazo importante con la lógica del discurso capitalístico, porque en realidad es una idea un poco romántica de la anorexia, la que piensa que las anoréxicas
se extrañan del mundo, del consumismo. No es verdad. Las anoréxicas en institución, cuando hay que comer, buscan todos los productos más light, conocen todas las marcas, eligen precisamente las marcas que contienen menos proteínas, les saben distinguir muy bien. Entonces, como podemos decir, en el goce del místico, de la anorexia mística, podemos decir así, hay una dialéctica con Dios, ¿no? Y el goce sin límites toma ese tipo de dirección, ¿no? Una relación con Dios sin mediación, sin mediación. En la anorexia verdadera no hay este tipo de dialéctica, ¿no? Con otro absoluto respecto al cual llegar a una especie de unión mística. Hay un goce inmanente al cuerpo que se sostiene en un sistema de prácticas materiales diarias, ¿no? Que rodean alrededor de los ritos alimentarios, en muchos casos, ¿no? En este sentido son goces absolutos, pero que tienen una articulación muy diferente. No sé, la mística tiene una relación con el otro entendido como Dios, como un otro... Yo hablaba de santo, no de místico. Son Sí, dos cosas sí, diferentes. no, claro. Hay santos místicos, pero Claro, hay místicos claro. que no son santos Claro. y no se recubren en absoluto las categorías. Claro, sí, no, esto era para hablar de la relación entre la anorexia y la mística, ¿no? Respecto a la cuestión del santo es más complicado para mí decirte algo respecto a la santidad del analista. Tengo que pensarlo esto. No he llegado a un nivel de elaboración tan sutil respecto a este punto. Pero te hablaré de esto dentro de algunos años. ¿Otras preguntas? Alejandro Velázquez. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la presentación del libro en la biblioteca, que sea la primera en España también. Es interesante. Y me hacía una pregunta sobre el libro, porque bueno, yo trabajo con adolescentes, ¿no? Que son llamados trastornos de la conducta, ¿no? Que son trastornos alimentarios. Pero hay algo de esto que es la cuestión del pasaje al acto, la cuestión del acto, que me parece muy interesante como lo reflexionas al final de lo que nos has transmitido hoy, que es esta cuestión de a veces la respuesta es el propio acto, ¿no? El propio acto de quien escucha eso, porque hay algo que en estos sujetos está al límite, donde hay un rechazo al otro, hay un rechazo a la palabra, hay una cuestión de no sé decir lo intratable, ¿no? Al menos lo intratable en ese momento por la palabra, donde hay algo de esto de poner un límite, ¿no? Y que hace esta conexión que tú haces con la anorexia verdadera y la psicosis ordinaria, me parece también muy interesante porque nos abre una vía en donde, bueno, pues, yo en mi experiencia, muchos de estos chicos podrían estar en esta línea de una psicosis ordinaria, ¿no? No es la respuesta, pero no está muy claro porque no hay toda la dimensión de un delirio bien establecido, ¿no? Una línea, bueno, es un trabajo que se hace, ¿no? Sobre este campo, pero la pregunta sería sobre esta relación con la cuestión de al pasaje el acto, la respuesta del acto, ¿no? Sí, es una de las cuestiones claves en la clínica contemporánea. Es decir, cuando hay pasaje al acto, en estos casos hay algo, el sujeto encuentra algo demasiado lleno en el nivel del goce que lo empuja, ¿no? A salir de la escena. El problema es cómo introducir algo que pueda vaciar un poco, ¿no? Demasiado lleno de goce, ¿no? Es ahí que la intervención tiene que tomar más el rasgo de un corte que produce una pérdida de goce, ¿no? Introducción de un límite, más que una interpretación semántica. Las interpretaciones semánticas con estas pacientes
No funciona porque están desconectadas respecto al inconsciente. Este es el punto. No están no pueden oírlo, ¿no? La interpretación de este tipo, porque el inconsciente está desconectado, ¿no? Entonces tenemos que el inconsciente transferencial, ¿no? Tenemos que tratar la dimensión real que está en juego, ¿no? Respecto a esto, no es la maniobra semántica la que funciona, es más la maniobra que introduce entre lo simbólico y lo real, y que introduce un corte, ¿no? Este funciona, ¿no? Se ve en la práctica con estas pacientes. Es más quitar el sentido que ponerlo, ¿no? Esta es la orientación que tenemos en la clínica. En general, también con la neurosis, la idea es que tenemos más que quitar el sentido que añadirlo, ¿no? Pero en estos casos la cosa es más evidente. ¿Por qué? Porque con el neurótico tenemos la sensación que algo de la interpretación semántica encuentra un terreno donde puede poner, puede encontrar una respuesta. Con estos casos no, esto aparece de manera muy evidente, ¿no? Entonces, desde el comienzo del encuentro con estas pacientes. Entonces, estamos obligados a esta reorientación, no hay otras posibilidades. Este es el punto. No sé si... Elizabeth Escañola, sí. Bueno, gracias. Dos cosas. Una, en relación a lo que se hablaba de los místicos, habría un goce del otro. Entonces, en la anorexia, no tanto en la psicosis con síntomas anoréxicos, en la anorexia, el otro es necesario para rechazarlo. O sea, es un rechazo de ese otro y de eso se goza. En el cuerpo pues, se goza de decir no al otro y de otro lado la ley también tenerla porque se ponen leyes y se las saltan. O sea, es jugar con la ley de una manera para poderse saltar según su antojo y también de eso sería una de las cosas que quería, tu creación o si estarías de acuerdo. Y la otra es algo que ha señalado Silvia al principio cuando se ha referido a la posición, no creo que la hayas retomado, no lo sé, a la posición de la anorexia, en el sentido de que a qué te referirías cuando hablas de posición, si es algo que se puede entrar y salir, en qué casos en la histeria sí, básicamente es así. Sí. Ana también tiene una cuestión. Ana, no. Tu pregunta, la pregunta de Elvira, recogemos 3 preguntas, ¿te parece? Bueno, en primer lugar agradecerte tu presencia en Barcelona y tu trabajo con nosotros. Agradecerte además un elemento que has traído, que es esta reflexión, este acentuar las prácticas delirantes en la anorexia. No he tenido una gran experiencia en la anorexia, pero sí he tenido algunas pacientes bulímicas, algunas de ellas graves. Y realmente puedo reconocer ahí un rasgo clínico muy relevante, que se puede recortar muy bien. Entonces esto te lo quería agradecer porque es algo que se puede reconocer clínicamente. Después una pregunta, espero que no sea muy delirante, pero ya que tenemos el Congreso de la ANP sobre un real para el siglo XXI y todo eso, recordaba todo el tiempo esta frase de Lacan, el síntoma es lo más real que muchas personas tienen. Y es verdad que has hablado mucho de la anorexia en relación con su síntoma, quizá como también lo más real que tienen. Y la pregunta sería, ¿tú crees que la anorexia verdadera tiene el cuerpo?
o su síntoma es su manera de tener un cuerpo. Preguntarle al médico Cosenza, porque me ha interesado este punto que explicabas de la hospitalización, ¿no? De los límites, ¿no? Y me acordaba de una parte de tu libro que habla de la cuestión de la angustia, ¿no? Pero en relación a hacerse objeto de la angustia del otro, ¿no? Si podías ampliar un poquito más este tema, porque me parece que es importante en relación a la clínica, ¿no? Como en relación a los padres, a los terapeutas, etc. Bien. Vamos a empezamos por la última cuestión del día, que me parece un punto de donde se puede retomar la cuestión. Sobre esto, una pregunta es la que da la contribución más interesante, yo creo, cuando subraya que lo típico de la anorexia es la articulación particular de la función de la angustia en este campo. Es decir, la angustia se presenta en el centro de esta clínica, pero la ubicación que tiene es una ubicación particular, es decir, la angustia está en el centro de la relación del sujeto con el otro familiar sobre todo, pero no solo familiar. Es decir, que el síntoma anoréxico produce el efecto de angustia en el otro. Es una de las prácticas más pervasivas de la posición anoréxica, angustiar el otro, ¿no? Si queréis, ese rasgo de perversión de la anorexia, ¿no? Esta operación de angustiar el otro. Cuanto más el otro se angustia, tanto más el síntoma toma fuerza, ¿no? Y en un circuito que se autoalimenta, ¿no? Esto es un punto de la clínica que es verdaderamente muy importante, ¿no? Podemos decir que una manera para decir el tratamiento es cuando encontramos la manera de desplazar la angustia del campo del otro a la posición del sujeto. Esa es precisamente la operación fundamental, ¿no? Esto en la práctica se consigue de muchas maneras, en muchos casos, sobre todo cuando hay que hacer con adolescentes. Se puede hacer también un trabajo con los padres, ¿no? Solitamente no los mismos terapeutas, otros terapeutas pueden trabajar con los padres y ayudar a hacer de esta angustia algo diferente, es decir, producir en los padres el pasaje de la angustia a algo que sea del orden del enigma, de la interrogación respecto a la posición de los padres en relación a lo que se ha producido en la hija, ¿no? en este pasaje. Cuanto más los padres llegan a poner, a desplazar su posición de una posición de llenitud angustiada, tanto más es posible a la hija encontrar una manera de salir de esta imperturbabilidad. ¿Por qué? Porque experimenta que no puede más actuar con los padres como hacía antes. Es decir, que los padres no están más en la posición del otro angustiado, ¿no? Esto ya introduce algo del orden del límite, ¿no? de una pequeña pérdida, ¿no? Y esto puede introducir por el lado de la hija algo que le da, le produce la experiencia de no poder controlar lo que pasa en el campo del otro. Este es el punto, ¿no? Por esto puede ser interesante en algunos casos, en diferentes casos de anorexia, un trabajo con los padres para cumplir esta operación precisa de sustraer el control del sujeto sobre el campo de su otro parental, por ejemplo,
cuando se introduce ahí algo del orden del límite, esto produce un efecto particular en la posición del sujeto, ¿no? Que puede empezar a introducir, a experimentar una pregunta alrededor de lo que ha pasado en el campo del otro, por ejemplo. ¿Por qué mis padres, que hasta el otro día era suficiente que yo le decía que no estaba bien y estaban todos angustiados, me rodeaban todo el tiempo? Esta es una modalidad de intervención bastante típica, porque lo que es lo más frecuente es que es la demanda de los padres que introduce al trabajo en esta clínica, no es la demanda del sujeto, ¿no? Entonces hay muchos casos donde algo se produce en la hija como efecto de una rectificación interna a la posición de los padres. No siempre es así, no siempre es posible, ¿no? Pero hay muchos casos donde esto puede producir efectos muy interesantes, ¿no? De toda manera, este viraje es esencial porque se produzca un cambio en la posición del sujeto. Respecto al rechazo del otro, el rechazo del otro, podemos decir así, una manera de leer el trabajo que he hecho ha sido retomar una definición de Jacques Miller respecto a la clínica de la anorexia mental y de los nuevos síntomas, y ponerla en el corazón de todo el trabajo que he hecho y ver las consecuencias de esto, ¿no? Y una de las cosas que más me ha sorprendido en los últimos tiempos es ver que cuanto más Lacan desarrolla su enseñanza, también respecto a la anorexia, tanto más va precisamente en esta dirección de rechazo del otro respecto a la lectura de la anorexia, porque la última referencia de Lacan a la anorexia la encontramos en el seminario 21, y ahí Lacan nos da una lectura de la anorexia diferente de la que había producido antes, ¿no? ¿Por qué? Porque no encontramos aquí la idea que la anorexia con su maniobra introduce una falta en el otro. Lo contrario, el último Lacan nos dice que la operación anoréxica fundamental es un rechazo del saber, ¿no? Es producir un cierre en el campo del otro, porque si se abre el agujero del saber, ahí emerge algo de insoportable para el sujeto anoréxico. Y todo el síntoma, ¿no? Todo el discurso alrededor de la comida que desarrollan, ¿no? Es algo que sirve al sujeto para no encontrar esta dimensión, ¿no? El lado del autismo que de la toxicomanía. Claro, es muy preciso Lacan. La última enseñanza de Lacan sobre la anorexia va en esta dirección, ¿no? Y es algo que orienta mucho respecto a la así dicha anorexia verdadera, que tiene este rasgo. ¿Quieres decir algo? Sí. Brevemente, Xavier. Sí. En este sentido es un síntoma muy exitoso, muy logrado. Es decir, porque sí, este rechazo del saber, algo que paradójicamente, por los signos externos, a la vez produce un llamado al otro para que intervenga, ¿no? Pero el síntoma en sí es absolutamente logrado. No hay la más mínima brecha, y hay este rechazo absoluto del saber, pero sí, a la vez, es decir, convoca la intervención del otro familiar, del otro, de la escuela, sí, para rechazarlo también, pero No, es muy preciso esto. Es un rechazo del otro que convoca al otro, podemos decir así, ¿no? Sí. Es la maniobra, es un lado de la maniobra anoréxica, efectivamente, ¿no? Es decir, el rechazo como vía que
convoca un otro angustiado, podemos decir así, ¿no? Son las modalidades que más la anoréxica produce, ¿no? Es decir, angustiar el otro por un lado, pero por el otro lado, es verdad lo que dices, Xavier, pero al mismo tiempo lo que vemos en la experiencia clínica es que en realidad el otro problema de los terapeutas que encuentran la anoréxica es que es muy fácil llegar a encarnar la otra posición típica de los que se enfrentan a la anorexia, es decir, producir en el otro el rechazo. Es decir, a un cierto punto, esta paciente deviene insoportable y el otro la rechaza porque no soporta continuar así, ¿no? Entonces, creo que las dos posiciones que son más, respecto a la cual tenemos que tener más cuidado, son encarnar el otro angustiado y encarnar el otro rechazante, porque son precisamente los dos otros, podemos decir así, que la anoréxica produce. Es vero que convoca, pero al mismo tiempo tende a producir este efecto en el otro que se enfrenta con ella. Creo que Vicente quería decir algo. No hay tiempo. Solamente que un día tendrías que hablar del gusto por la anorexia. Es decir, hay personas que tienen un gusto por trabajar con la anorexia. No producen no tienen la capacidad de no angustiarse y rechazar la anorexia como tal. Es decir, hay un ciclo, tú dices, has escrito varias tesis sobre la anorexia. Bueno, la primera fue sobre Lacan y la técnica, pero ya hay dos tesis sobre la anorexia, el muro de la anorexia y la tesis doctoral. Y que no sabes qué vas a hacer ahora, ¿no? Creo que podrías hablar por qué en Italia, Tengo alguna idea. ¿Por qué en Italia? Porque es verdad que ¿por qué en Italia hay tanto gusto por la anorexia? Porque hay toda una cantidad de libros en Italia, de los amigos, lacanianos especialmente, que se han dedicado y tienen, y como Lacan decía cuando hablaba de la psicosis, que la psicosis es fundamentalmente una cuestión de gusto. Y que contribuyó el psicoanálisis a un cambio del gusto por la clínica de la psicosis. También creo que ha habido un cambio en el gusto por el trabajo con la anorexia que se ha producido en Italia. Y que habría que interrogarse, no sé si tiene que ver con la industria italiana de la alimentación, que es mundialmente conocida, y qué papel puede haber tenido el rechazo que la anorexia ofrece a este significante amo, ¿no? Que es en el mundo entero, desde la... Es interesante porque... hay una cultura italiana de la comida, de la mamma, realmente es interesante pero que un grupo y sobre todo es un grupo, un núcleo italiano en la zona norte, Milano, que un día se reúnen, estaba también Recalcati, hay otros colegas que se pusieron, que vienen del campo no de la medicina, sino de la filosofía. Y son escritores, escriben mucho. Y habría que preguntarse la relación entre la anorexia, la escritura y el gusto por la anorexia. Es más antiguo, también más antiguo, porque la fundadora de la terapia sistémico-familiar de la anorexia, Mara Selvini, ha sido una de las primeras a trabajar sobre esto en los primeros años 60. Entonces, efectivamente hay algo ahí que no sé cómo decodificar que se ha producido. En realidad, a mí me gustaría desarrollar uno de los desarrollos que me interesan para el futuro respecto a la clínica es más la cuestión del exceso en la otra dimensión, ¿no? Es decir, no solo la bulimia, sino toda la patología de un uso de exceso alimentario. Es muy interesante también. Y sobre esto no hay nada, no hay casi nada en el campo psicoanalítico, ¿no? Sobre la obesidad psicógena. ¿Hay algún artículo tuyo? Próximo libro. Esto me interesa. Ya tiene algo Es una de las cosas que me interesa.
Bien. Pero vamos a ver. Señores, aquellos que no votamos en posición anoréxica, viernes, tarde, agradecer el trabajo de Silvia Grases y de Elvira Irañán, a toda la sala con sus intervenciones, especialmente a Domenico Cosenza, al que ya ven todos que está convocado a continuar con el gusto, con el santo, en fin. Presentaremos más libros.